Radio 10 Rosario presenta Política Plus Radio, una producción original de Grupo Cristal. 3 minutos con un protagonista exclusivo. Hoy, Héctor Caballero. El gobierno de la provincia de Santa Fe elevó un proyecto para el aumento de la tarifa de agua que ronda el 42% anual. En contacto con Política Plus Radio en Radio 10 está el concejal del Partido del Progreso Social, Héctor Caballero. Héctor, ¿qué tal? Bienvenido. Marcos Vizcarra te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Marco? Bien, buenas tardes. Bueno, gracias por estos minutos, Héctor. Bueno, otro aumento más, ¿no? Cada año el gobierno de la provincia de Santa Fe propone aumentos que luego son aprobados por el ENRES y que por lo general siempre superan cualquier medición, incluso privada, en cuanto a la inflación a nivel país, ¿no? ¿Qué consideración han sacado? Bueno, la consideración, en primer lugar, que esta es algo que se paga por un servicio de brindar agua potable y cloacas, ¿eh? Si nosotros vemos lo que se está haciendo en materia de cloacas, el gobierno provincial no está haciendo absolutamente nada. Los municipios, y en el caso de Rosario, son los que están haciendo las cloacas, pagándola íntegramente los vecinos, que lo pagamos por adelantado, inclusive. Es decir, lo han hecho la provincia, que era la empresa ASA, la que tenía que hacer cloacas, no hace cloacas. Sí. En cuanto a las obras de infraestructura de cloacas, por ejemplo, los conductos troncales y las estaciones elevadoras de cloacas, por ejemplo, del sector de Funes, Rosario, Fisherton, Palme Granero, etcétera, con las estaciones elevadoras, etcétera, lo hace el ENOSA, que es el Ente Nacional de Obra Hídrica y Saneamiento, y la paga íntegramente la nación. Y lo que falta hacer, que son las plantas de tratamiento, no las hacen. O sea, en la parte de saneamiento, cero de inversión, cero. Esto nunca ha ocurrido en muchísimos años. En la parte de agua potable había 2 compromisos que hace 6 años se vive haciendo publicidad. La planta potabilizadora de agua que toma el agua del río Paraná a la altura de Granadero Baigorra, que no está terminada, y el acueducto de Gran Rosario, que en la mitad de la ciudad no tenemos agua, no tenemos presión de agua, ¿no es cierto? Porque falta el acueducto de Gran Rosario, que es un caño gigante que hay que construirlo, rodeando toda la circunvalación de norte a sur. Claro, concejal, hay 250.000 personas, y esto se determinó en la última asamblea, que independientemente de la época del año en Rosario, no tienen presión de agua. Así es, por eso le digo, toda la zona alejada de la planta de Arroyito, que se hizo a principios del siglo pasado, que es un poco antes, un poco después de circunvalación, rodeando la circunvalación, comenzando por Celedonio Espalada, Nueva Alberdi, Cristalería, siguiendo por Fisherton Norte, etcétera, Barrio Godoy, etcétera, no se tiene agua, no se tiene presión de agua. Nosotros acá hay gente que toma agua en tanque, que se acumula de tanque. Entonces, el acueducto tampoco se hizo. Y hay un mal entendimiento. Toda la vida, es decir, primero, el agua potable es un derecho humano universal que lo ha proclamado la Nación Unida. Y por lo tanto, el concepto que existe con respecto a las empresas es el siguiente. En la provincia de Santa Fe, la inversión en materia de obras públicas, ya sea para el agua potable o saneamiento, lo tiene que pagar la provincia. Y si la provincia no puede, tiene que ir en auxilio de la nación. Pero la tarifa tiene que ser nada más que por el servicio. Y el servicio tiene que ser subsidiado para que sea universal. ¿Esto qué quiere decir que sea universal? Que todos lo puedan tener. Sí. Acá hay varios conceptos que han sido acuñados históricamente. La educación es gratuita en los 3 niveles, porque necesitamos que pueda acceder todo el mundo. En el problema de la salud, exactamente en la República Argentina es igual. Y en el concepto del agua siempre ha existido que las obras se pagan aparte y se subsidia el servicio para que pueda brindar todo. Yo doy un ejemplo de mi cuadra, ¿no es cierto?, de un montón de vecinos que cobran ambos la mínima, ¿no es cierto?, pagan 280 pesos de agua, 280 pesos de cloaca, son 560, aplíquenle el 40 y pico %, donde se va a 800 pesos. Claro. Entonces, ¿es universal? ¿Usted qué va a hacer? ¿Le va a cortar el agua? ¿Le va a cortar el servicio de cloaca? No puede. Esto se asemeja más a una mercancía que a un servicio público, digamos. Totalmente, me parece que yo lo escuché al ministro Ciancio y decía de que se tiene que autofinanciar el servicio. Me parece que un gobierno que se tilda mayoritariamente de socialista, me parece que jamás puede decir eso. Por eso expliqué el concepto de la educación y la salud gratuita y el concepto del agua potable y saneamiento subsidiado. Claro. Además ha habido una desinversión o al menos subejecución de partidas en lo que el Estado provincial presupuestariamente, y que esto se aprueba luego en la legislatura previo al comienzo de cada año, destina para con la empresa de agua potable. Hay 2 cosas. En primer lugar, el presupuesto total aumenta año a año hasta llegar al 2014, que está alrededor de los 50.000 millones de pesos. Sí. ¿No es cierto? Las partidas que la provincia
provincia le manda a ASA para ejecutar las obras se han reducido en los últimos 6 años un 50%. Y a su vez, de ese 50%, es decir, el Estado se va retirando, en vez de subsidiarlo, se va retirando, también hay una subejecución, o sea, no se ejecutan totalmente, ¿no es cierto?, los fondos, digamos, que son destinados para obras de infraestructura en ASA. Por lo tanto, es preocupante porque a mí, si estaríamos en otro tiempo, digamos, están preparando las condiciones para privatizarla, porque le están sacando todos los subsidios para decir esta empresa no anda, ¿no es cierto?, y después la rifamos. Sí, ¿no? También es válido aclarar, me parece, y crítica mediante, que durante la época en que el Grupo Suez, la empresa francesa, estuvo operando el servicio de agua en la provincia de Santa Fe, no se aumentaban tarifas, pero no se hacía un metro de agua, ¿no? Un metro de caño para... No se ponía un caño, y lo poco que se hizo con un crédito del Banco Mundial. Sí. No lo invirtió en la empresa francesa. Exacto. Como tenía que en caso de litigio lo que decidía era el CIADI, que es un organismo arbitral del Banco Mundial, cuando requiere al CIADI, ¿qué va a decidir el CIADI? ¿No es cierto? Que tiene que cobrar el dinero del Banco Mundial, claro. Y por lo tanto él va a pagar la provincia. O sea que aparte fueron una concesión muy mal hecha, nosotros lo votamos en contra totalmente, y fue, digamos, se paralizaron las obras, prácticamente no se hizo un metro, pero también, yo le quiero decir algo, ¿no es cierto? Cuando yo fui intendente del 89 al 95, hicimos 1.450 manzanas de cloaca, la municipalidad, en convenio con la DIPO, y por el sistema de consorcio, y se empezaban a pagar cuando se ponían en funcionamiento la cloaca, y no como ahora, nosotros que se empiezan a pagar cuando se empieza a hacer. Y además la municipalidad cubría un porcentaje importante de cada una de las obras. Bueno, después que nos fuimos nosotros el 10 de diciembre del 95, durante 15 años la municipalidad no hizo un metro. Usted recuerda que yo empecé cuando entré de concejal en el 2009 con una intensa campaña que se venía llevando adelante antes de que se hagan cloacas, porque la provincia no la hace, porque necesitamos cloacas, y bueno, hoy se están haciendo cloacas con una ordenanza, nosotros que con su virtud y con su defecto fue impulsada por nosotros y aprobada por unanimidad en el Consejo, Municipal. Concejal, le hago una consulta, tengo temor de equivocarme, por eso se lo pregunto porque sabe. A mí me llama la atención que se celebre las inauguraciones de plantas de ósmosis inversa en Rosario, en la provincia de Santa Fe, y tengo entendido que este sistema se utiliza, por ejemplo, para nombrar un caso, en Las Vegas, en el medio del desierto, y no en ciudades que tienen al lado el río más caudaloso del mundo como el río Paraná. ¿Estoy equivocado? No, está acertado. Además yo soy bioquímico y hace 50 años hacía como práctica el sistema de ósmosis inverso en los laboratorios de la Escuela de Bioquímicos de ese entonces, que hoy es facultad. Mire, es un procedimiento sumamente caro, es un proceso sumamente delicado, es decir, tienen que tener una especialidad técnica, no cualquiera puede manejar una planta de ósmosis inversa, y le vuelvo a repetir, es carísimo. Se usa, como dice usted, en un caso extremo, no, el que decía que como no tenemos agua, vivimos al lado del río más caudaloso de Sudamérica, era el doctor Wiener cuando fue candidato a gobernador. Esto lo decía en spot televisivo, y terminan poniendo planta de ósmosis inverso. Acá pusieron una planta de ósmosis inverso en la zona cero, en la zona norte, que se rompió cualquier cantidad de veces. Entonces hay que tener ojo, porque primero que es un servicio carísimo, y en segundo lugar no es fácil hacer y mantener en funcionamiento y cuidar una planta de ósmosis inversa. Héctor, le dejo un saludo, muchas gracias por estos minutos en Radio 10. No, igualmente, un abrazo, hasta siempre, hasta luego. El concejal Héctor Caballero en Radio 10 Rosario. Hasta aquí llegamos con Política Plus Radio, una producción original de Grupo Cristal. 3 minutos con un protagonista exclusivo. Politicaplus.com, un diario bien informado. Visítalo. Noticias, información, opinión, música y muy buenos negocios. Politicaplus.com. Más que un diario.